El canal Super Crack Estrella presenta el enigmático número que salió en las grandes pantallas de la Gran Manzana de Nueva York. Un número trae de cabeza a la comunidad de internautas, un nuevo misterio que apareció en forma de número en Times Square por encima de la cara de Stephen Hawking. Los números son los siguientes: 48, 16 y 11. Si estos números son tratados como coordenadas en el Google Earth, son como para pensar que nada de esto es casual, ya que son zonas muy calientes donde podría estallar una tercera guerra mundial, o zonas de gran polémica y caliente por las violaciones de colonia en Alemania. Dependiendo de cómo se pongan las coordenadas en Google Earth aparece una zona u otra. Vamos por partes. Primero usaremos las coordenadas poniendo grados, minutos, segundos, latitud norte, este, porque los números de este anuncio en Times Square de Nueva York no los tiene y esto es lo que aparece. Un lugar de Kazajistán occidental. Aquí se me vienen muchas cosas a la cabeza porque este lugar del mundo encierra muchos misterios. Hace años por esta zona se descubrió en el Google Earth un pentagrama gigante. Se le puso de nombre el pentagrama en Kazajistán. Si recordamos las palabras de Stephen Hawking cuando nos decía que los extraterrestres, de existir seguramente no serían amistosos. Entonces el mensaje oculto de estos números 48, 16 y 11 podría significar que puede haber un encuentro con extraterrestres en poco tiempo en Kazajistán. Aunque tengo que decir que el pentagrama es un símbolo satánico. Pero estas coordenadas están muy cerca del mar Caspio, cerca de Georgia, Ucrania y Rusia. Esta zona es un polvorín que puede entrar en guerra en cualquier momento. El mar Caspio tiene un gran valor estratégico en caso de una posible guerra, así que estas coordenadas podrían ser el anuncio de algo muy grave en esta zona del mar Caspio. Pero ¿qué ocurre si ponemos estas coordenadas sin grados, minutos y segundos? Pues que nos lleva a Alemania, a un lugar llamado Mering, y este no es cualquier lugar. Precisamente en Mering está toda Alemania súper alarmada porque fue aquí donde empezaron las violaciones, mucho antes que en Colonia. No me dirás que es casual que precisamente salga en las coordenadas este lugar de Alemania. Te puedo asegurar que en Alemania no se habla de otra cosa más que de los hechos de Colonia y Mering. Puedes hacer la prueba si pones en el Google Earth los números a secas 48, 16, 11, te lleva directamente a Mering en Alemania, puedes mirar las noticias de este lugar y podrás leer sobre las violaciones que ocurrieron. Si pones las coordenadas 48, 16, 11, 16. N48, 16, 11, 16 grados, minutos y segundos te llevará a Kazajistán muy cerca del famoso pentagrama. Estos números son coordenadas y están anunciando un futuro próximo muy negro. Hallan una misteriosa estrella gigante en Google Maps. Barbacoa de carne humana. En las estepas de Asia Central, en un rincón aislado de Kazajistán, han encontrado una gran estrella de 5 puntas rodeada por un círculo de 366 metros de diámetro. Según Google Maps, allí hay un restaurante de carne humana. Los internautas ya han vinculado el sitio con nefastas sectas religiosas o con la adoración al diablo, por la idéntica posición de las puntas de la estrella con el conocido pentagrama invertido. La estrella es un símbolo antiguo usado por muchas culturas y grupos religiosos. Ha sido adoptada por los mesopotámicos, cristianos o masones, así como por grupos satanistas. Y es que lo que hace al hallazgo más interesante, o quizás más espeluznante, es que al hacer zoom en la estrella que muestra Google Maps coordenadas 52º 28 46506, 60º 11 7 0 0 0 2, se pueden observar 3 puntos. Uno de ellos indica barbacoa de carne humana con un símbolo de restaurante, el otro punto se llama Adam, y por último la supuesta explicación de la zona: construcción de un campamento de verano sin terminar. Aunque es difícil determinar exactamente el significado de la estrella de Kazajistán, varios comentarios en línea creen que de verdad es un campamento soviético abandonado. Kazajistán era parte de la antigua Unión Soviética, pero otros proponen que se trata de una superficie abandonada de lanzamientos de misiles o de un cosmódromo. La estrella kazaja no es el primer descubrimiento extraño y misterioso obtenido por el servicio de Google. Dos grandes diamantes rodeados por un par de círculos en el desierto de Nuevo México sorprendieron a los internautas a principios de este año. Según el autor de un libro sobre la Iglesia de la Cienciología, ahí se encuentra un búnker oculto perteneciente a ese grupo religioso, con lo que pretenden transmitir un mensaje a los extraterrestres. El Cáucaso. La zona más conflictiva de Rusia. El Cáucaso se localiza en el sudeste del continente europeo, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, a caballo entre Europa y Asia.
En su vertiente sur coexisten tres países que recuperaron su independencia en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética: Armenia, Georgia y Azerbaiyán. La vertiente norte pertenece a Rusia y en ella se hallan 7 repúblicas autónomas: Chechenia, Osetia del Norte, Ingusetia, Dagestán, Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkesia y Adiguea. En la región caucásica viven unas 30 millones de personas. Existen más de 60 etnias diferentes. La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, pero la minoría musulmana es mayoría en varias regiones. Chechenia e Ingusetia están emparentadas por sus comunidades musulmanas. Merin. Los sucesos de Colonia podrían ser solamente la manifestación más visible de un fenómeno que afecta desde hace meses a un número creciente de mujeres jóvenes y niñas: las agresiones sexuales, robos y violaciones a mujeres cometidas en la ciudad bávara de Merin. Tercera Guerra Mundial jugando al límite de esa posibilidad. Después de la aparente victoria del ejército sirio, el sentimiento de herida que esto provocó en lo que apostaron por los opositores, la guerra gira hacia un escenario mucho peor. ¿Alguien quiere una guerra en Nagorno-Karabaj? Tal como están las cosas entre Rusia y Turquía a cuenta de Siria, una guerra por el Alto Karabaj podría cobrar enseguida un tinte religioso entre la cristiana Armenia y el musulmán Azerbaiyán, a pesar de que el factor religioso no contaba hasta ahora. La guerra de Nagorno-Karabaj se refiere al conflicto armado que ocurrió entre febrero de 1988 y mayo de 1994 en el pequeño enclave armenio de Nagorno-Karabaj, o Alto Karabaj, en la región sureste del Cáucaso, una antigua provincia soviética poblada por una minoría azerí y una mayoría de armenios, rodeada completamente por la República de Azerbaiyán. A lo largo del conflicto, tanto Armenia como Azerbaiyán se vieron envueltos en una progresiva guerra no declarada en las zonas montañosas de Karabaj, con el fin de reprimir a los secesionistas e irredentistas del antiguo óblast autónomo. La escalada del conflicto de Nagorno-Karabaj ha llevado el enfrentamiento en este enclave del Cáucaso a su momento más delicado desde la guerra de los años 90. Armenia y Azerbaiyán están intercambiando acusaciones de infringir la tregua en esta zona. Las fuerzas de Armenia violaron durante las pasadas 24 horas hasta 127 veces el régimen de alto el fuego en distintas direcciones de la línea de separación, según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, país donde se encuentra esta disputada región de mayoría armenia. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Armenia ha denunciado los intensos ataques lanzados anoche por el enemigo en la línea de separación, usando tanques y aviones. De hecho, las milicias de la región rebelde aseguran haber derribado 2 helicópteros y haber destruido 2 tanques de Azerbaiyán, que confirmó haber perdido a 12 soldados. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a las partes del conflicto de Nagorno-Karabaj al cese inmediato de las hostilidades, según ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Durante las últimas horas el conflicto se ha avivado y la situación es más delicada que nunca. En las zonas fronterizas con Azerbaiyán la gente está abandonando sus casas, ha dicho a la agencia rusa Sputnik el portavoz del líder de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. El primer ministro armenio, Ovik Abrahamian, convocó una reunión urgente por esta escalada sin precedentes. En el conflicto tiene intereses no solo Rusia, que apoya a Armenia pero vende armas a ambos, sino Turquía, ahora muy enfrentada a Moscú y que siempre ha apoyado a Azerbaiyán, e incluso Irán, que recientemente ha reforzado sus lazos con el gobierno azerí pese a haber apoyado a Nagorno-Karabaj en el pasado. El presidente turco ha prometido respaldar a Azerbaiyán en su conflicto con los armenios sobre la región separatista de Nagorno-Karabaj. Los combates estallaron el fin de semana entre los dos países en un conflicto que ha permanecido prácticamente inactivo durante 2 décadas. 30 soldados y un niño murieron en ambos lados el sábado a causa del conflicto por Nagorno-Karabaj, una región en Azerbaiyán, que ha estado bajo el control de las fuerzas armenias locales y las fuerzas armadas de Armenia desde que la guerra terminó en 1994. El conflicto del fin de semana se considera como el peor brote de las hostilidades durante este periodo. El domingo, el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió dar su apoyo a Azerbaiyán, aliado de Turquía. Rezamos porque nuestros hermanos de Azerbaiyán prevalezcan en estos enfrentamientos con el menor número de víctimas, dijo.
La intervención enojará a Armenia, que tiene una enemistad histórica hacia el presidente turco que ha negado continuamente el genocidio contra los armenios por parte de los turcos durante la época otomana. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció un alto el fuego unilateral contra Nagorno-Karabaj el domingo, aunque las autoridades de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj han discutido que ese alto el fuego sea real. David Babayan, un portavoz del presidente Karabaj, dijo el domingo que no había visto ninguna señal de que los combates hubieran sido suspendidos. Se dice que las fuerzas de Nagorno-Karabaj realizaron una contraofensiva alrededor del pueblo de Talish después de que fuerzas de Azerbaiyán bombardearan sus posiciones el domingo utilizando cohetes, artillería y blindados. Hay una cosa que aunque es sabida se tapa como una burbuja. Esto explica la necesidad de llevar al mundo al límite de una tercera guerra mundial. Se puede explicar con 4 palabras porque el mundo está entrando en ese límite que hay para que todo el mundo que conocemos se venga abajo. Agua, petróleo, gas y caos climático. Las personas vivimos en la creencia de que estos recursos son ilimitados, cuando la realidad es que las alarmas están encendidas hace tiempo de que esto se termina. Y es aquí donde entra Rusia, pues ella tiene gran parte de estos recursos en su territorio o son países protegidos por Rusia como son Bielorrusia o Karabaj. No es una guerra por dinero, es una guerra de supervivencia. No es casual que en estos días saliera el anuncio del coche más económico eléctrico del mundo. Yo estoy seguro de que se quiere evitar esta guerra, pero ¿cómo se hace eso sin dar un enorme poder al país que no quieren? Estamos viendo como una partida, y no está muy claro nunca dónde está la próxima jugada. Después de lo de Siria parece que ahora toca Nagorno-Karabaj. Muy mal tiene que estar la cosa cuando ya empiezan a dar salida a estos coches eléctricos. Hace 20 años atrás si alguien sacaba un coche que no fuera con petróleo sencillamente lo eliminaban. Elon Musk presentó el Tesla Model 3 en California, un vehículo más rápido y autónomo que los anteriores pero con la gran novedad en el precio. Se venderá por $35.000 la unidad. Un vehículo eléctrico para las masas. Así definió Elon Musk el Tesla Model 3, en una presentación que tuvo lugar el pasado 31 de marzo y que muchos califican como uno de los grandes hitos en la historia del automóvil. Días después de desvelar las cifras relacionadas con este nuevo lanzamiento que llegará a las carreteras, como mínimo, a finales de 2017, las expectativas no paran de crecer. El precio de $35.000, los 376 kilómetros de autonomía y la aceleración de 0 a 100 en menos de 6 segundos, además de su diseño, convierten al Model 3 en el futuro de los coches eléctricos a nivel mundial y amenaza con cambiar desde ya el panorama del sector automovilístico. Las perspectivas de futuro para Tesla son inmejorables. Moni calculó en $4.700 millones lo que se embolsaría la compañía si los 135.000 primeras personas que reservaron un ejemplar ejecutaran esa opción preferencial. Ningún vehículo de estas características se acerca a estas cifras. Por contextualizar, en 2014 el Nissan Leaf batió el récord de ventas de coches eléctricos con 30.000 unidades vendidas en Estados Unidos, una cantidad lejana a lo que pueden llegar a conseguir Musk y su equipo. En cuanto al número de vehículos, los mismos 135.000 ejemplares ya superarían todos los coches de Tesla vendidos hasta la fecha. Pero quiero ser positivo en este video y creer que todo esto sea una oportunidad para un mundo sin petróleo, y un mundo sin petróleo sería un mundo con menos guerras. Claro que aún nos queda el problema del agua. De momento parece que muchos solo ven 2 alternativas: cambiar el mundo y dejar de lado el petróleo o una guerra mundial para controlar los recursos. De momento parece que hay movimientos para lo primero. Los coches eléctricos tendrán siempre un punto de recarga rápida a menos de 10 minutos. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital despliegan una red para apuntalar el crecimiento récord de estos vehículos ecológicos en lo que va de año. ¿Y tú qué crees? Cuéntamelo aquí en mi canal Super Crack Estrella. Si el video te ha gustado recuerda darle like.